Hola Softs, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les traigo una pequeña guía con distintas ideas, para que puedas generar dinero siendo menor de edad o adolescente. Llevo leyendo sus comentarios y hay muchos de ustedes que me piden que trate este tema a profundidad, así que aquí está, espero que lo pongan en práctica. Piensa en pequeños productos que puedas vender. Siendo una niña con ganas de emprender, puedes comenzar a vender adhesivos para las uñas. Sencillamente dirígete a un mercado mayorista en donde puedas encontrar de todo un poco, como accesorios para las uñas, stickers, aretes, pulseras, collares, ligas para el cabello, lapiceros con diseños, etc. Es casi común que estos productos los vendan por docena, encontrando así una buena manera de generar ingresos, por lo que también puede ser una buena alternativa para ti, que no sabe cómo iniciar a hacer dinero siendo menor de edad. Cuando tengas listo tu mercancía, puedes venderlo a tus compañeras de colegio, amigas, vecinos, etc. Averigua en las tiendas de abarrotes de tu localidad si hay puestos disponibles. Muchas tiendas de abarrotes contratan empleados adolescentes como empacadores o reponedores, y este tipo de trabajos pueden brindarte una buena experiencia para tu currículum en desarrollo. No te pagarán un salario mayor al mínimo, pero será un dinero constante, siempre y cuando asistas a tus turnos, y tu empleador te considere un empleado confiable. Es probable que también trabajes y pases el tiempo con otros adolescentes que piensen como tú. Tan solo cerciórate de que puedas quedarte de pie por varias horas seguidas, ya que empacar y reponer son actividades que exigen cierto esfuerzo físico. Es casi común que encuentres trabajo en pastelerías, librerías, panaderías, heladerías. Y lo mejor de todo es que estos últimos no exigen tanto un esfuerzo físico. Tan solo cerciórate de que la tienda se encuentre a una distancia que puedas caminar, o que tus padres o hermanos estén dispuestos a llevarte al trabajo con frecuencia. Venta de zumos, helados, gelatinas, dulces y otras golosinas. Los adolescentes pueden hacer recetas culinarias con el tiempo libre que tienen, siempre que dispongan de un adulto ayudándoles en las recetas que necesitan del fuego para ser hechas. Esta es una de las ideas de negocio para menores de edad más tradicionales y sin duda la más enriquecedora. Incluso puedes repartir tus creaciones a las tiendas más cercanas para que estos se encarguen de venderlos. Dale tutorías a tus compañeros de clase. Si eres un estudiante muy aplicado, averigua cuáles son las reglas de tu escuela en torno a las tutorías pagadas. Quizás no puedas trabajar o promocionar tus servicios en el campus, pero esto no quiere decir que no puedas trabajar de forma particular con otro estudiante, en una biblioteca pública o en la casa de uno de ustedes. También puedes inscribirte en un servicio en línea, como WizIQ o TutorHub, el cual te conecte con otros estudiantes que necesiten tutores. Muchas de estas páginas requieren un diploma de secundaria, pero otros son más flexibles con sus requisitos. No renuncies a esta idea tan solo porque no eres un genio o una genia. Si eres muy bueno en un deporte, instrumento musical o pasatiempo como la carpintería, podrás recibir un pago por dar clases particulares. Gana dinero como cuidador de animales. Esta es una actividad que muchos niños y adolescentes pueden hacer. Después de todo, la mayoría tienen una gran afición por los animales. Sin embargo, siempre debes contar con horarios determinados para realizar este servicio, para que de esta manera no descuides tus deberes escolares o incluso al animal. Generalmente las personas que te van a contratar serán aquellos que viajan o pasan gran parte del día fuera de casa, por lo que no quieren dejar al animal solo. Es por eso que van en busca de un cuidador temporal. En este caso, puedes hacer el cuidado de los animales en tu propia casa, o ir a la residencia de tales personas y llevar a cabo sus actividades, que por lo general son las de dar agua, alimentos y realizar su cuidado óptimo. Lleva ropa vieja a las tiendas de segunda mano. Las tiendas de caridad, como Salvation Army, aceptan donaciones de ropa,
pero otras tiendas de segunda mano y tiendas de consignación con ánimo de lucro pagarán por prendas usadas. Reúne toda prenda y accesorio que ya no uses o ya no te guste y llévalo a una tienda local de ropa reciclada, como Buffalo Exchange, Crossroads o una similar en tu región. Debes lavar los artículos antes de ofrecerlos a la tienda, ya que su limpieza y estado influirán en la forma en la que la tienda contemple y evalúe tus prendas. Otra opción es que crees un perfil en Instagram y subas todas las prendas que deseas rematar. Así recibirás ingresos directos. Ofrece servicios freelance a través de Internet. Si tienes habilidades para redactar, programar, diseñar, dibujar, editar videos y fotos, crear banners, en Internet puedes obtener buenos beneficios, realizando servicios como un profesional independiente. Puedes crear logos y publicaciones para varias empresas o emprendimientos que trabajan vía online. Si ya tienes experiencia en esto de la edición, sencillamente diseña un catálogo con todas tus creaciones y así enviarlas a estos pequeños negocios, explicándoles por qué razón quisieras trabajar con ellos. Trabaja embelleciendo jardines. Si a tu edad te gusta estar al aire libre y cortar el césped, este podría ser un buen trabajo a explorar. Este trabajo se puede dar mientras el dueño de la casa esté de vacaciones o por todo un verano. Además de cortar el césped, hay un montón de actividades en las que los propietarios pueden necesitar de tu ayuda, tales como la limpieza de los jardines, rastrillo de hojas y la plantación de flores o hierbas en los maceteros, dependiendo de la temporada. Incluso podrías promocionar tus servicios con trabajos ya realizados, publicando en grupos de jardinería en Facebook de forma gratuita. Crea tu propio blog o página web. Aunque no lo creas, debes saber que tener tu propio blog o página web puede ser una de las mejores inversiones de tu vida. A día de hoy, tener tu propio espacio en la red es algo extremadamente sencillo y que puede realizar cualquiera. Una vez creado, puedes darle múltiples usos, desde utilizarlo como carta de presentación para ciertos trabajos, hasta convertirlo en una fuente de ingresos pasivos, a través de las múltiples vías de monetización que existen en Internet. Contacta con negocios locales. Te puedo asegurar que este método funciona de maravilla. Se trata de visitar los negocios de tu localidad o ciudad y ofrecerte para crear perfiles en las redes sociales. Por ejemplo, algo que funciona muy bien es el tema de las páginas de negocios para Facebook. Aunque no lo creas, muchos no saben cómo se hacen y si se lo planteas de la manera correcta, seguro te dicen que sí. Explícales el fin de posicionar su negocio en redes sociales, algo muy básico. Aunque se traten de negocios locales, en la actualidad es necesario tener exposición en las redes sociales para lograr más clientes y ventas. Además, no tendrás que esforzarte mucho en convencerlos porque es la realidad. Juega videojuegos. Si te gustan los videojuegos, este trabajo es perfecto para ti. Como norma general, puedes iniciar jugando videojuegos muy sencillos de navegador que no requieren ni siquiera una instalación, hasta los más complejos, por lo que necesitarás disponer de un ordenador decente para que el juego pueda fluir sin interrupciones. Aparte de la diversión propia que te ofrece cualquier videojuego, podrás intercambiar tus ganancias virtuales por dinero real, siempre y cuando los transmitas en plataformas en tiempo real, como por ejemplo Twitch, YouTube, Livestream, TikTok, etc. Obtendrás donaciones de tu audiencia, conseguirás el patrocinio de algunas marcas o videojuegos. Todo esto contribuirá a tu ingreso mensual. Organiza una venta de garage. Incluso si no tienes nada valioso que vender, es probable que tu familia tenga algunas cosas en la casa, que solo están ocupando espacio. Pregúntales a tus padres si estarían dispuestos a deshacerse de algunos trastos viejos y dejarte conservar las ganancias, siempre y cuando te encargues del trabajo duro. Si aceptan, retira estos objetos de tu armario y el sótano y promociona tu venta en el vecindario. También lo puedes hacer creando un evento en Facebook.
Puede parecerte extraño, pero no le pongas precio a nada. Las personas suelen empezar a regatear con precios que son mucho menores a los que esperabas. Así que deja que un comprador interesado te dé un precio antes de pronunciarte. Puedes ganar un poco más de dinero en este tipo de ventas si ofreces bebidas y bocaditos baratos. Si el clima es cálido, brinda limonada o gaseosa. Si hace frío, ofrece té o jugo de manzana caliente. Vende pasteles en pedazos. Pero si lo tuyo es más el poder de convencimiento y no tanto lo tecnológico, te gusta hacer pasteles y disfrutar esta afición, este trabajo es perfecto para ti. Puedes armar un pequeño puesto desmontable en la plaza de tu ciudad o incluso en la puerta principal de tu casa y comenzar a vender estos deliciosos pasteles. Recuerda hacerlos de la forma más tradicional posible o empleando una idea vegana. Otra opción son los postres en vasos para vender. La nueva sensación del momento son los pasteles en vasos. Y una gran cantidad de personas ya está ganando dinero con solo este tipo de pastel. Hay gente que vende más de 100 vasos o potes de pasteles todos los días, facturando más que muchos dueños de tiendas de pasteles, por lo que puede ser una oportunidad más para beneficiarte de la venta de productos alimenticios. Las redes sociales también pueden ayudarte mucho, consiguiendo pedidos y entregándolos a la casa del cliente. Una idea que no se puede desperdiciar es la venta de queques o bizcochos caseros. Muchas personas compran este tipo de producto, ya sea para el café de la mañana o la merienda, pudiendo ser una gran oportunidad de negocio. Esta idea se rige estrechamente con la producción de pasteles comunes, con sabor a naranja, maíz, yuca, chocolate, piña, zanahoria y más. Algunos llevan rellenos como manjar, mermelada, dulce de guayaba y otros no, por lo que son dulces tradicionales que se pueden hacer fácilmente para vender. Y no te preocupes por las recetas, que hay cientos en la web y YouTube, pero si tu edad ya oscila entre los 16 y 17 años puedes iniciar un curso de pastelería, en donde te enseñarán a hacer pasteles personalizados para vender. Trabajarás únicamente con pedidos sin tener un local propio. En este caso serán pasteles enteros que serán vendidos según el tipo de petición del cliente, por lo que pueden ser pasteles para bodas, graduaciones, cumpleaños o celebraciones familiares, así como varias otras situaciones. Así como estas grandiosas ideas, hay muchas más que quisiera compartirte. Déjame en los comentarios si deseas una segunda parte de este video. En la segunda parte, podría estar tocando temas más tecnológicos, como plataformas de internet en donde puedas ganar dinero. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda compartir este video con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?